Buen día. Espero todos se encuentren muy bien y bueno, muy contentos que hayan podido acompañarnos esta mañana. Es un placer recibirlos y entendemos que pudo haber sido un poco complicado por las fechas de vacaciones y vuelta a clase, así que bueno, le damos una cordial bienvenida a todos los que participaron hoy con nosotros. Queríamos dar la bienvenida y comentarles que para nosotros es un placer poder tener este primer encuentro para inversores y family office en la ciudad de Miami. Ya es algo que hemos venido replicando de manera muy exitosa en distintos países de Latinoamérica. Inclusive próxima semana tendremos la oportunidad de tener el 7º encuentro para inversores y family office en México y bueno, estamos muy contentos en ese sentido. Un poco lo que pensamos al momento de estructurarlo fue tener de alguna manera 3 pilares fundamentales. 3 pilares orientados a poderles presentar a las familias una visión de distintas características, bien sea temas de mercado, temas de tasa de interés, temas que vayan asociados con impacto de inflación. Y bueno, esos 3 pilares el día de hoy van a estar orientados desde el punto de vista financiero. Vamos a tener a Mónica Vázquez de Abanca, Estados Unidos. Está desde un punto de vista fiscal impositivo a Roberto Macho. Desde un punto de vista de familias y de temas blandos para familias, Raúl. Y bueno, desde un punto de vista inmobiliario y de expertise de mercados globales a Mariano de INSA, ¿no? De entrada voy a presentar a Raúl, quien va a ser el moderador esta mañana, y luego Raúl se encargará de hablar un poco más del background de cada uno de los invitados. Les hablo un poco de Raúl. Raúl, gracias por venir, la verdad que estamos muy contentos por tu presencia. Les hablo un poco de su background. Raúl es BS en Pure Math y Computer Service, Historia y Filosofía en las Ciencias en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es fundador y presidente de Family Council Wealth Planning Consulting. Ha sido autor e investigador académico con diversas publicaciones y libros. Ha logrado desarrollar un modelo de la consolidación de dinastías familiares, lo cual ha sido bien interesante para familias. Y actualmente está trabajando como codirector en una maestría de liderazgo positivo para empresas familiares, tanto en la Universidad de Monterrey como en la Universidad de Pensilvania. Bueno, sin más preámbulos, le cedo el testigo a Raúl y bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos y gracias por compartir el tiempo de ustedes con nosotros. Esperemos que esto sea interesante. Les pedimos el favor que pongamos el celular en modo de avión. Y si tienen alguna pregunta, al final estaremos recibiendo las preguntas. Los invitamos a tomar nota y hacernos todas las preguntas que deseen. Bueno, tenemos el honor de tener a Mónica Vázquez, licenciada en Derecho con especialización en negocios, en business. Además cuenta pues con diferentes certificaciones de universidades tanto en Europa, España y acá en los Estados Unidos. Es Executive Vice President y General Manager de Abanca. Creo que es la persona que mandaron de España a desarrollar nada menos y nada más que el mercado americano, la conquista de los españoles otra vez aquí a los Estados Unidos. Eso me parece genial. Desde el 2018 lidera pues un equipo de más de 400 personas, asesores financieros, que se tienen que encargar no solo de los Estados Unidos, sino desde aquí la capital de Latinoamérica para todo el continente, ¿no? Roberto, aquí a mi lado, pues un honor también tenerte por acá, Roberto, un Managing Partner de UHY, Macho & Associates, una firma en contabilidad y auditoría de impuestos con oficinas en Miami, en Buenos Aires y con asociados en Europa y el resto del mundo, ¿no? Forma parte del directorio de UHY International, una asociación internacional de firmas contables con más de 300 oficinas en más de 100 países en el mundo. Es el presidente de la Cámara Argentinoamericana de Comercio
y es bastante conocido aquí en el sur de la Florida como una persona de contacto que facilita proyectos, obviamente pues, en su posición de presidente de la Cámara, contactos tanto aquí en los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Y ha sido profesor por más de 30 años en los temas que él es experto en diferentes universidades. Entonces yo creo que aquí tenemos un conocimiento. Roberto, gracias por estar aquí con nosotros. Y como dicen, no por el último, sino Mariano, fundador y CEO de IMSA, licenciado en Administración de la Universidad de Belgrano, MBA del IAE, Escuela de Negocios, escuela que tiene varias escuelas hermanas en España y México, Colombia, Ecuador y en fin, diferentes países en el mundo. Ha participado en el Global Immersion Program de Harvard Business School, socio fundador de AESA, Asociación de Emprendedores de Argentina, miembro de grupos de interés en todo el tema de real estate y socio del Círculo Inmobiliario Español y socio de la Cámara Argentina Americana acá en la Florida. Y bueno, el día de hoy pues yo quisiera pues abrir una conversación probablemente con algunas preguntas directas, pero quisiera abrir más con una pregunta general a todos. Y lo que está de moda es la inflación, no solo acá en los Estados Unidos, sino que esto está teniendo inflación exterior e interior, causas internas, causas externas. Estados Unidos está en una disyuntiva de mantener la inflación alta o prácticamente chocar la economía contra el piso. Entramos probablemente, ya tenemos síntomas de recesión. Un poco quisiera escuchar la opinión de cada uno de ustedes, desde la perspectiva de cada uno de ustedes frente a esa coyuntura de la inflación. Entonces, no sé por qué lado. Bueno, en estos tiempos voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero cedo a la dama al comienzo. Muchas gracias. Yo creo que no voy a decir nada que los asistentes no sepan, ¿no? En primer lugar, agradecer a IMSA, a Mario, a Roberto y a los organizadores que hoy podamos estar aquí, tantos amigos juntos. La verdad que es una maravilla ver ya salas llenas y volver a encontrarnos presencialmente, ¿no? Vivimos ya en una época en la que creo que todos somos entrenadores de fútbol, economistas y médicos, así que no creo que yo vaya a revelar grandes cosas que ustedes no sepan. Pero bueno, respecto a la inflación, pues evidentemente ha habido varios factores que han contribuido a que estemos en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Por un lado, la escasez de producto frente a una demanda cada vez más alta, que ha venido provocada esa escasez en la oferta pues de la situación en las materias primas, de sequías en algunos lugares, de fuertes tormentas, de una altísima demanda con incapacidad de ser atendida en momentos de COVID. Todo eso ha hecho un caldo de cultivo en un mercado donde además, y aquí hay que diferenciar muy claramente lo que ha pasado en Estados Unidos con la situación de Europa, en Estados Unidos el plan de ayuda de emergencia para ayudar a familias y empresas de 5.000 billions provocó que esa demanda todavía fuera más alta que la que tuvimos en momentos pre-COVID, ¿no? Y eso, bueno, pues contribuyó también a esa escasez de oferta. Todo eso ha contribuido a que los niveles de inflación en Estados Unidos estén todavía en entornos del 9% y que los bancos centrales estén tratando ya de implementar esas medidas que estamos viendo durante los últimos meses para tratar de combatirlo, ¿no? El caso europeo es un poco distinto porque el caso europeo se han sumado varios conflictos políticos y la guerra, y no tanto la influencia de las ayudas directas de los gobiernos, que sí que han paliado en algunas regiones de la eurozona esa capacidad de pago y de tener un consumo moderadamente razonable, pero ha sido una situación mucho más moderada ese crecimiento de la demanda en Europa de lo que ha pasado en Estados Unidos. Y también las medidas que se van a tomar por parte de los reguladores van a tener que ser diferentes. Después hablaremos un poco de esto. Pero en general ese caldo de cultivo ha venido provocado por esa altísima demanda. Hay un estudio de la Reserva Federal que dice que casi 4 puntos
de la tasa de inflación actual está derivado de ese plan de ayudas de los 5.000 billions de ayudas directas a hogares y empresas. Esa ayuda directa ha provocado que casi 4 puntos de la inflación vengan de estas ayudas, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento dado fueron casi motores de la economía americana y ahora pues son un poco el lastre con el que tiene que gestionarse el regulador, ¿no? Y en esta situación estamos, veremos después las medidas que cada regulador está tomando y también un poco cómo las empresas y las familias podemos hacer frente un poco a esta situación. No sé si va Mario, te devuelvo como una dama. Gracias. Bueno, claramente, como tú dices, desde el punto de vista de la cantidad, del volumen de dinero que se tiró en el mercado, era imposible no pensar, y creo que nadie, inclusive la gente que tomó la decisión de tirar ese dinero en el mercado, era imposible pensar que no iba a traer aparejado inflación, porque gran parte de ese dinero, por supuesto, es emisión, y como ustedes saben, y veo muchos amigos aquí, caras argentinas, que todos los que venimos de Argentina tenemos un PhD en inflación, saben que cuando se emite y se tira dinero en el mercado, sin respaldo de incremento en la producción, en la generación del PBI, es inflación. Y esto es básicamente lo que está pasando en Estados Unidos y de alguna manera con matices, como tú dices, en Europa, sin lugar a dudas. Ahora, lo que sí veo es que acá también hay una combinación de... Creo que vivimos en un momento histórico. Honestamente creo que vamos a quedar nosotros siendo testigos de un momento del planeta que va a quedar en los libros de historia, porque estamos viviendo pasamos por una pandemia, estamos viviendo una pospandemia que hacía 100 años que no lo teníamos, desde la gripe, la mal llamada gripe española, porque no era española, pero tenía mala prensa, pero con algunos matices, es decir, prácticamente nadie que pasó por esta pandemia había vivido la pandemia anterior y además en un mundo totalmente cambiado en los últimos 50 años por los avances tecnológicos que hizo que rápidamente se reconvierta la manera de hacer negocios. Es decir, esto cambió totalmente la perspectiva que tienen las empresas hacia el mundo laboral. Mucha ayuda de los gobiernos para paliar la situación, pero en esa pospandemia también lo que pasó es que en el encierro de los países se quebró la cadena de suministro. Y entonces a ustedes, que seguramente tienen autos aquí y si a alguno se le venció el lease y tuvo que ir a renovar el auto, habrá visto que no hay autos, ya no se puede elegir autos como antes. Y si uno quiere un determinado auto va a tener que pagar un sobreprecio. O sea que no sucedía en los Estados Unidos. Esto tiene que ver con la cadena de suministros, lo cual también colabora con que la inflación suba. Ahora, y para cerrar un poco esta introducción, ¿qué es lo que creo yo, y esto es una impresión personal que está pasando? Yo creo que los gobiernos, y creo que el gobierno de Estados Unidos apunta a eso, no sé si lo va a lograr o no, es a lo que habrán escuchado alguna vez que se llama soft landing. Se quiere llegar a un soft landing de esta situación sin caer en un enfriamiento de la economía tal que lleve a la recesión. La economía está recalentada americana, la suba de tasas es lógica, pero todavía estamos con tasas negativas. Y me parece que por un tiempo vamos a ir con tasas negativas. Tú, Mónica, me corregirás si crees que no es así, porque lo que se está tratando de hacer es... digamos, ir viendo con la perilla hacia del mínimo al máximo, a ver cómo va reaccionando la economía. Y ahora hablo desde el punto de vista de Estados Unidos, una economía que pareciera que viene muy bien, pero también sabe que si el mundo no reacciona después de la pandemia, por más que vaya bien la economía americana, es muy difícil sostenerse si el resto del mundo no despega. Y China tiene problemas, Asia y también Europa tiene problemas. Esta es la situación que creo en la cual estamos en este momento. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse a este encuentro. También agradecerle mucho a Raúl, Roberto y Mónica y a sus equipos por toda la convocatoria. También a la Cámara de Comercio de España que nos apoyó mucho en la difusión del evento. Con Carlos en mayo dijimos, llegó el momento de reencontrarnos y qué mejor
que de la mano de buenos profesionales y amigos, ¿no? Así que bueno, es un placer compartir este desayuno con ustedes. Coincido con los comentarios de Roberto y Mónica en cuanto al tema inflación. Yo, para complementar un poco del enfoque de la inversión inmobiliaria, creo que uno de los activos más favorecidos con la inflación fueron los activos inmobiliarios, principalmente por tres razones, ¿no? Una es porque está demostrado que en el largo plazo conserva valor, es decir, la tasa de apreciación de un inmueble, por ejemplo, en Estados Unidos, los últimos 100 años fue un 3.1% anual y la inflación fue del 3%, con lo cual queda demostrado que la protección y conservación de valor real estate lo brinda. Eso ha generado que ante un contexto inflacionario muchos se refugian en este tipo de activos, ¿no? Por otro lado, el rendimiento que generalmente por renta genera un activo inmobiliario ha sido positivo, digamos, un rendimiento real positivo frente a su competencia, que generalmente son los bonos, que bueno, al inicio de la pandemia el rendimiento era muy, muy bajito. De hecho, el spread que había, que históricamente la renta real estate rendía un 50% arriba de un bono, pasó a rendir, por ejemplo, en España 10 veces más, 0,40 un bono frente a 4% que en promedio rinde real estate por renta, ¿no? Con lo cual eso creo que favoreció mucho, inclusive en el tema de apalancamiento. Generalmente el costo de apalancamiento de real estate es muy parecido a la inflación, es decir, cuando la inflación en España era 2%, la tasa de un préstamo hipotecario era 2%, en Estados Unidos la inflación era 3%, la tasa era 3%, más o menos, con lo cual es muy equivalente. Los proyectos inmobiliarios generalmente se apalancan muy fuerte, y en este contexto en el cual tuvimos inflaciones del 8-10% con préstamos hipotecarios hasta hace muy poco, del 2% en España y 4-5% aquí en Estados Unidos, generó que sobre la parte apalancada también haya un diferencial importante, ¿no? Creo que eso explica en gran medida el boom que se generó principalmente en los países desarrollados, que es donde se concentra la mayor parte de la inversión inmobiliaria, ¿no? Recordemos que el 84% de la inversión global inmobiliaria, de los 9 trillones que gestionan los 200 players más importantes del mundo, está concentrada en Estados Unidos y Europa. Estados Unidos reaccionó muy fuerte frente a este fenómeno. O sea, la tasa de apreciación que vimos, por ejemplo, en Miami en los últimos 2 años fue de 50% promedio, que eso es equivalente a una suba de 17 años acumulados, y se dio en 2. Y por otro lado, en Estados Unidos la media fue de un 33-34%, ¿no? Con lo cual no es lógico, no es habitual, pero bueno, un poco, digamos, este atractivo que tuvo real estate frente a otro tipo de activos, y lo que comentaban aquí los colegas explican esta fuerte apreciación que tuvieron, ¿no? En España fue distinto, como comentaba Mónica, digamos, allí siempre los ciclos y subciclos suelen ser un poco más lentos, pero bueno, la verdad que en Europa también empezó a reaccionar fuerte el mercado inmobiliario ya hace un poco más de un año, y se están viendo tasas de apreciaciones muy interesantes, ¿no? Así que bueno, creo que con esto cerramos esta primera ronda. Gracias. Muy interesante ver lo que ocurrió en el 2008, la crisis del 2008. Ustedes tenían unos reguladores, tenían unas calificadoras de riesgo que supuestamente son entes apolíticos que tienen que cumplir con una función muy importante. Sin embargo, le dieron calificación de AA, AAA a instrumentos de diferentes mercados que claramente no se lo merecían. Y algo similar nos está pasando con la Fed en estos momentos. Hace un mes y medio salió la señora Yeltsin diciendo que efectivamente la Fed
se había equivocado, esto es una noticia que salió en Bloomberg, y que se habían demorado en tomar medidas frente a la situación inflacionaria. Esto genera una gran desconfianza en unos entes que deberían ser totalmente apolíticos. Aquí Roberto nos mencionó sobre tasas negativas. Mónica nos menciona, wow, ¿cuáles son entonces las siguientes medidas que la FED tiene que hacer? Yo en eso soy un poquito fundamentalista, porque digo que si estas personas de la FED dicen que se equivocaron, yo creo que deberían irse a casa, como dicen los gringos, go home. Si no saben hacer su tarea, deberíamos tener gente que sí esté haciendo la tarea. Esto genera ese entorno de desconfianza. Sin embargo, creo que todos acá están como mencionando que las tasas de interés tienen que seguir para arriba. Ese es el entorno en el cual nos tenemos que enfrentar. ¿Qué tanto deben subir las tasas de interés? ¿Cuáles son las oportunidades que esto puede generar en los mercados? Un poco me gustaría escuchar la perspectiva de cada uno de estos frente a esta situación de tasas de interés. Bueno, pues empiezo yo, por alusiones. Bueno, efectivamente los tipos de interés son una medida que los bancos centrales utilizan para controlar la inflación y de este modo poder controlar los crecimientos económicos, ¿no? Esto es como muy básico. Es verdad que la FED ha manifestado que tenía que haber tomado medidas antes. No sé si eso hubiera sido tan fácil en un entorno donde la oferta estaba tan limitada y la demanda tan excesiva y tanto dinero en la calle, ¿no? Queriendo ser utilizado, ¿no? Hablaba Roberto un poco la falta de coches, de casas, bueno, que todos hemos experimentado, particularmente en la Florida, en los últimos años, ¿no? En los últimos 2 años. Yo creo que las medidas que va a tener que tomar el regulador americano son muy distintas de las que va a tener que tomar el regulador europeo. El regulador americano, bueno, la perspectiva es, como ya saben, cerrar el año con unos tipos de interés en torno al 3%, ¿no? Eso va a hacer que la demanda efectivamente se enfríe un poco, pero sin afectar tantísimo a una bajada de crecimiento del consumo, ¿no? Entonces, esto va a provocar que no haya esa crisis como la que vivimos en 2008, que los fundamentales eran muy diferentes, sino que aquí la FED y el regulador y desde luego los organismos financieros estamos previendo que hacia finales del 2023 estemos muy estabilizados en Estados Unidos, muy apoyados por lo que está pasando en Europa, el apetito del inversor europeo de invertir en Estados Unidos y sobre todo lo que está pasando, como ya saben, en Latinoamérica. La fuga de capitales tan enorme que está llegando tanto a España como a Estados Unidos es incremental y no ha cesado con la subida de los tipos de interés, ni ha cesado la capacidad, el apetito inversor, ni el número de transacciones, ¿no? Tanto en toda la parte de real estate que comentaba aquí Mario, ni en la inversión directa en activos como bonos o materias primas, ¿no? Que es un poco los refugios de los momentos de inflación alta. En Europa la situación es muy distinta y el regulador se enfrenta a la decisión de tener que cerrar el capítulo de las tasas negativas para ser capaz de controlar la inflación. En Europa los precios han subido entre 8% en algunas regiones hasta el 20% en lugares como Estonia, con inflaciones que también se prevén para el año que viene en torno al 9% y con una capacidad económica mucho más limitada que la que tiene Estados Unidos para hacer frente a este tipo de situaciones. El regulador europeo va a tener que subir tipos, ya ha subido un poco y ya ha declarado que es el fin de las tasas negativas. Y el miedo o la preocupación o la desconfianza que hay en Europa es saber dónde está el límite, que es una línea muy delgada, porque no es una economía en este momento tan fuerte, entre que el consumo, la economía se mantenga en un nivel de crecimiento, aunque sea bajo, o entrar en una recesión, en una desaceleración fuerte económica. Entonces, creo que el regulador europeo lo tiene mucho más complicado que lo tiene en este momento el regulador americano, sobre todo por el apetito de inversores extranjeros que están llegando a Estados Unidos. Luego ya discutiremos cuál
cuáles son los lugares para invertir o cuáles son los activos. Pero creo que el regulador europeo tiene una tarea muy complicada. Ayer salía ya una noticia que, bueno, en Europa también en muchas regiones, incluida España, hubo ayudas del gobierno para las pequeñas empresas durante el COVID, y ya ha salido una noticia ayer que decía que ya en el mes de julio ha habido 300 millones en impagos de esas ayudas, que no eran directas, sino que eran préstamos a tipos de interés muy bajos, ¿no? Ya ha habido, y entonces, bueno, pues está con una previsión de morosidad muy alta, con una subida de tipos que va a desacelerar sin duda la economía. Puede ser un buen momento para inversiones que se quieran hacer en ese entorno de oportunidad, pero desde luego Europa y España van a atravesar 2 o 3 años complicados, en mi opinión. Bueno, coincido plenamente, Mónica, con lo que tú dices. Sí creo que la situación de Estados Unidos y la de Europa es totalmente diferente. Estados Unidos, y algo que omití decir, y por qué considero que estamos viviendo un momento histórico, es porque se está viviendo en Europa una guerra como hacía 80 años que no se vivía. Eso genera una incertidumbre sumada a la pospandemia, que hace que haya un flujo de capitales a buscar en momentos de tanta incertidumbre resguardo patrimonial, resguardo de capital. Y eso hace también que Estados Unidos tenga una situación diferente a Europa, porque Estados Unidos está recibiendo una cantidad, un volumen de capital volando de Europa y volando de Latinoamérica por razones diferentes. En Europa porque lo que explicaba Mónica y la guerra, y hay una serie de factores donde no se ve muy claramente hacia dónde va Europa, Latinoamérica, porque la situación política que está imperando hoy en día en la mayoría, en los países principales, por lo menos latinoamericanos, hace que mucha gente, desde México hasta Argentina, diga, bueno, es la hora de desinvertir e ir a Estados Unidos, no buscando, en ninguno de los dos casos, ni de Europa ni de Latinoamérica, no buscando rentabilidad. Lo único que está buscando es resguardo del capital. Entonces, Estados Unidos está dando el lujo de recibir dinero sin necesidad de proponer demasiado en cuanto a interés o a rentabilidad. Y eso hace también que la situación sea totalmente diferente. En estas anomalías siempre hay oportunidades. O sea, anomalías en el sentido de que estamos fuera de la normalidad, siempre hay oportunidades. El que sabe navegar y saber dónde está la oportunidad es ahí el que gana, pero tiene que tener también el estómago para saber cuándo y dónde invertir, porque la reacción primaria es resguardo de capital. ¿Y por qué Estados Unidos es resguardo de capital? Primero porque está lejos de... es una economía, como decía hace un rato, que está funcionando, que tiene un determinado dinamismo, que todavía no se enfría. Se habla de una cuasi recesión, pero todavía la economía no se enfría. Y una cosa que para mí es fundamental, que por ahí quizás para ustedes digan es irrelevante con respecto a todo esto, Estados Unidos sigue siendo la locomotora económica del planeta en términos de Producto Bruto Interno, número 1. Pero además, que creo que es tan o más importante que esto, China está todavía lejos de Estados Unidos, pero más importante que esto es que tiene el poderío militar más grande del planeta. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, Estados Unidos tiene un presupuesto militar que iguala a los 13 presupuestos militares sumados de todos los países que más invierten en poderío militar. ¿Y por qué es importante esto? Porque saben que si en ese contexto de incertidumbre, de guerra en Europa y demás, Estados Unidos tiene capacidad de reacción que no lo tiene ni Alemania, ni lo tiene Gran Bretaña. No hay otro país que tenga el poder de capacidad de reacción que tiene hoy en día Estados Unidos. Y esto es algo que se evalúa también. Además de que geográficamente Estados Unidos está mucho más protegido que Europa. O sea, no hay invasión posible a Estados Unidos como la ausencia de fronteras naturales que tiene Europa. Entonces yo creo que este es un factor que muchas veces no se analiza, pero para mí es importante. Bueno, tienes también lo que está pasando con el ejército ruso, ¿no? Que no ha demostrado una superioridad que asumíamos. Lo que todos pensábamos que iba a ser
lo que tú dices, lo que todos pensábamos que iba a ser una invasión de 1 o 2 semanas donde Rusia iba a plantear la liberación de una determinada porción de Ucrania y que rápidamente iba a arrasar, fue algo que evidentemente o hubo un error de cálculo de los analistas militares porque se pensaba que Rusia tenía un poderío militar que evidentemente no tiene, una capacidad que no tiene, pero de alguna manera esta guerra que siempre se imaginó como máximo en un mes, hoy en día no sabemos cuánto tiempo va a durar y eso evidentemente afecta muchísimo a la incertidumbre que impera en todo el planeta. Bueno, yo coincido aquí con los compañeros. Sin duda Estados Unidos siempre ante un contexto de incertidumbre sigue siendo el país más confiable del mundo en cuanto a atraer capital, ¿no? Yo creo que luego de la fuerte emisión que se hizo y el endeudamiento que tomaron los países, vamos a ver tasas de interés reales negativas por varios años, ¿no? Es decir, como comentaba Mónica, al final la tasa es la que regula la inflación y los crecimientos de los países, y en la medida que digamos, estas subas de tasas comiencen a reducir la inflación, creo que va a haber una estabilización, pero lo más probable es que sigamos con una inflación relativamente alta para lo que veníamos acostumbrados y una vez que esto se estabilice con tasas que seguramente seguirán reduciendo y quedando debajo de los niveles de inflación, ¿no? Esa es un poco la visión. Desde el punto de vista inmobiliario, eso favorece mucho el apetito inmobiliario. De todas maneras, veo bastante, como decíamos, más oportunidades en Europa que en Estados Unidos, porque Estados Unidos lo vemos muy, muy inflado, ¿no? O sea, con esta fuerte apreciación que hubo, al final un inmueble representa una determinada cantidad de horas de trabajo y de salario o un cierto atractivo desde el punto de vista inversor, ¿no? La tasa de esfuerzo que hoy requiere un americano para comprar un inmueble, es decir, el dinero que deben disponer la familia de sus ingresos, hoy está en los máximos históricos. Creo que esta suba de tasas va a perjudicar al mercado, principalmente aquellos que tenían tasas variables, por ejemplo, no sé, locales comerciales con contratos de alquileres a 30 años o a 20 años, a tasas variables, que tú tienes, por ejemplo, un costo de hoy de 7-8% de tasa en préstamos comerciales, 6, 7, 8, ya Mónica nos dirá cómo lo ve actualmente y en el corto plazo, frente a 3-4% de rendimiento por renta, no le va a ser fácil pagar esa deuda a los tenedores de este tipo de activos, ¿no? Como así también la gente de clase media, media-baja, con el poder adquisitivo que ha perdido y frente a tener que soportar una tasa variable con el incremento de tasa que hubo, creo que se va a ver más perjudicado, digamos, el mercado inmobiliario en Estados Unidos que en España, ¿no? En España todavía es un mercado que está 20% debajo de los históricos del 2008, frente a Estados Unidos está 55% arriba de la burbuja, con tasas de esfuerzo mínimas históricas, en torno al 20 y pico por ciento, frente al 40% que tuvo en el 2008, con un costo de préstamos hipotecarios infinitamente más bajo. Por lo tanto, digamos, a pesar de que obviamente esta suba de tasa va a paralizar bastante el mercado, vemos mucho más atractivo Europa hoy que Estados Unidos. De hecho, si tú miras los flujos de estos 200 players más grandes del mundo, de dónde van, hacia dónde van, vas a ver que están saliendo de las principales capitales de Estados Unidos, principales ciudades, y yendo a las principales de Europa, ¿no? Gracias. No, pero quédate con el micrófono, Mario, porque me gustaría que ampliaras y profundizaras un poco más en ese sentido. Hablaste de la Florida, pues digamos como un mercado que tiene unos indicadores de crecimiento. Hablamos un poco de la situación de Latinoamérica, que eso está generando unos nuevos flujos
el caso Colombia con el nuevo gobierno, probablemente Brasil, a final de año vemos también un cambio político que probablemente va a generar otra serie de flujos económicos hacia Europa y Estados Unidos, pero específicamente, bueno, el mercado de la Florida es un mercado, digamos, particular, pero ¿en qué mercados piensas tú? Dinos, por favor, compártenos el secreto. Si fuéramos un family office que estamos asesorados por ti, ¿dónde debemos colocar nuestra plata? ¿En la Florida, en Nueva York, en California, en el sur de España, en Madrid, en Barcelona? ¿O qué otras oportunidades tú identificas? Quisiera pues, que fueras un poco más específico en eso. Vamos a aprovechar aquí a Mariano, por favor, señores, vayan sacando la chequera. No, claramente, ante una suba de tasas, generalmente el mercado inmobiliario en otro contexto hubiese respondido rápidamente con una corrección de precios, pero creo que estamos en un contexto bastante diferente a lo que ha sucedido en otros momentos que ha subido la tasa como en este, ¿no? Es decir, estamos en un escenario en donde real estate es el activo que más te protege, digamos, contra la inflación, por lo que comentábamos antes, en un contexto de un inventario extremadamente bajo, con dificultad para poner oferta en el mercado, para suministrar materiales, etcétera, con un incremento de costos que hubo hasta hace muy poco, muy fuerte, con lo cual, digamos, esto que automáticamente subía la tasa, bajaban los inmuebles, hoy no se va a dar tan lineal. Para mí la corrección va a ser mucho más de nicho, mucho más, digamos, en algunos sectores más que en otros. Creo que en Estados Unidos hay que esperar. O sea, yo no veo hoy atractivo el mercado de Estados Unidos, veo mucho más atractivo Europa. Y a nosotros que somos compradores de distress nos encanta los países más castigados, ¿no? Que es Italia, España, Grecia, que creo que son los tres países que tienen más volumen todavía de distress en las entidades financieras. La gran diferencia de Europa con Estados Unidos en cuanto al mercado distress, hablando con muchos banqueros, y Mónica puede ser una testigo de ello, es que generalmente en Europa el distress, o sea, activos en los bancos hay siempre, nunca deja de haber, porque, digamos, la política para desinvertir es muy distinta a la de Estados Unidos. Allí, digamos, intentan, no sé, evitar mostrar pérdidas y demás, y lleva muchos años que se absorba todo el stock que hay en los bancos por un tema que, digamos, si tienen que vender a pérdida no pueden porque tienen que mostrar pérdidas, y por otro lado van esperando que el mercado vaya recuperando para poder ir sacando el inventario sin pérdidas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la crisis empezó en el 2008, tanto en Europa como en Estados Unidos. Nosotros en el 2014, 2015, ya no pudimos más comprar propiedades en Estados Unidos. O sea, en Miami, creo que la última propiedad que compramos fue en el 2014 o 2015. Creo que fue 2015, pero ya fuera de Miami, en la Florida, fuera de Miami. Luego nos tuvimos que ir a España y a Detroit, que bueno, fue la excepción de Estados Unidos, que tuvo un doble knockout técnico, decimos nosotros, porque la ciudad cayó en bancarrota en el año 2014. Con lo cual, cuando Estados Unidos en el 14 ya estaba bastante recuperado, Detroit estaba 80% debajo del histórico. Entonces fue la única ciudad, digamos, que encontramos atractivo para entrar, ¿no? Entonces, hoy claramente Europa, sin dudas, y estos tres países son los que más nos gustan, ¿no? El caso de Detroit es muy interesante porque cuando uno se sienta con algunos estrategas, sobre todo en el mercado inmobiliario, encontramos que había toda una estrategia de cómo la cultura y el arte impacta en los precios inmobiliarios. Entonces, muy interesante este caso de Detroit, que me ha tocado un poco vivirlo de cerca. Pero quiero aprovechar a Mónica y un poco también en ese sentido, desde tu perspectiva, pues nosotros somos un family office. La tarea de un buen family office es entender dónde tenemos que invertir, en qué países, en qué activos, qué cantidades, pero la otra tarea es dónde debemos salir, de qué activos debemos liquidar,
Entonces ese es el juego de verdad del día a día del Family Office. Si te tuviéramos como asesora dentro de nuestro Family Office, ¿cuáles serían esos activos que hoy en día pudiéramos? Roberto mencionaba que hoy en día el juego no es ganar, sino conservar valor. Correcto. Probablemente algunos Family Office son un poco más ambiciosos y ven oportunidades. ¿Existen esas oportunidades? ¿Cuáles son esos activos? Un poco, ¿cuáles son tus comentarios? Pues yo creo que no hay recetas mágicas, pero que hay dos claves que en este momento tienen que estar en la mente de cualquier asesor financiero. Uno es tener analizado muy bien el perfil inversor del cliente y del Family Office y del inversor, ¿no? Cuál es el umbral de riesgo que el inversor quiere soportar, y efectivamente, como decía Mario, para un inversor acostumbrado a más riesgo, Europa y España son mercados oportunísticos en este momento, y para inversores pues mucho más conservadores pues a lo mejor no es el sitio ideal. Entonces, bueno, primero hay que conocer muy bien el perfil del inversor, y segunda clave para mí es la diversificación, ¿no? Yo creo que hoy todos los portafolios, tanto de activos como de inversiones, la regla tiene que ser la diversificación geográfica, de moneda, de sectores. Si hay tres sectores que ahora en situaciones como las que estamos viviendo tienen o tres tipos de activos donde tenemos que estar posicionados en una visión un poco más de preservación de patrimonio, como me preguntabais, tiene que ser la parte de bonos, la parte de materias primas y la parte de activos inmobiliarios. Esos son los tres activos que nos van a ayudar a sobrevivir en estos tiempos de tanta incertidumbre y de tanta falta de previsiones, ¿no? Esos serían los activos, y en cuanto a geografías, pues ya ahí sí que el perfil de riesgo es la clave, ¿no? Pues aquel inversor que esté buscando rentabilidades un poco más altas va a tener que irse a mercados con un poquito más de riesgo, como podrían ser España y Europa, como Mario estaba comentando. Y en Estados Unidos yo creo que sigue habiendo oportunidades. De hecho, nosotros en los últimos años para nuestros clientes hemos hecho operaciones donde la revalorización del activo con tasas de interés moderadas han sido rentabilidades, retornos espectaculares de 6, 7, 8%, ¿no? No vamos a ver esas rentabilidades en estos años en los que estamos, pero todavía hay activos que siguen generando rentabilidades de 2, 3%. Entonces, bueno, pues depende un poco ese perfil de riesgo del retorno que uno esté buscando, ¿no? En Estados Unidos, costa este, sigue habiendo para mí muchas oportunidades todavía en Florida, más hacia el norte, ya no tanto en Miami, más la zona de Orlando, Naples e incluso más hacia arriba. Sigue habiendo oportunidades en mercados que todavía no se han recuperado completamente, como es el mercado de Chicago, como es el mercado de Nueva York. Sigue habiendo ahí buenas oportunidades, muchas oportunidades en el sector hotelero. Todavía la oferta de hoteles en zonas de playa en Estados Unidos y Caribe sigue estando por debajo de la demanda histórica. Los índices de ocupación están en el 100%. Y no hay capacidad de atender la enorme demanda que hay actualmente y que se prevé que continúe habiendo. Y en el sector oficinas, si habéis estado analizando un poco los datos, pues zona como Brickell, Downtown, Florida, Chicago, o sea, Florida estaría como en máximos ya históricos de coste por pie cuadrado, pero todavía en mercados como Chicago, Nueva York, Boston sigue habiendo mucha oportunidad de comprar activos con retornos bastante considerables. Así es un poco como lo veo, y creo que la diversificación, como digo, es la clave, y que el perfil de riesgo esté también equilibrado entre activos y sectores y localizaciones de más riesgo con otros un poco más destinados a preservar el capital. Por eso el asesoramiento es clave en estos tiempos tan convulsos. Roberto, quiero aprovecharte de esa perspectiva. Hablamos de momentos de incertidumbre. Estamos cerrando, ojalá, un capítulo de pandemia. Como tú mencionabas, hace 100 años se había tenido una pandemia similar o inclusive peor, porque ni siquiera sabían de qué se estaban muriendo. Hoy tuvimos la suerte de tener vacunas
relativamente rápido. Sin embargo, entramos en esta guerra de Europa, entramos en toda esta incertidumbre política de Latinoamérica. Desde la perspectiva de la planeación fiscal, patrimonial, sobre todo para estas familias de cierto nivel, ¿qué recomendaciones nos pudieras dar en estos entornos de alta incertidumbre? Sí, bueno, en realidad, dos comentarios con respecto a lo que tú decías, Mario. Primero que nada, es interesante lo que tú planteabas de una pandemia de la gripe española peor en términos reales que la actual, por lo que tú decías, por las vacunas y demás. Y solo para poner en perspectiva esto, por lo bajo, porque no hay, por aquella época y por diferentes otros motivos, no hay una estadística concreta, pero por lo bajo se estima que en aquel momento murieron como mínimo 50 millones de personas y se estima que en realidad fueron 75 millones de personas y algunos dicen que más, para comparar con la cantidad de muertes que hubieron en esta pandemia. Sin embargo, lo que es muy interesante es que la manera de hacer negocios cambió mucho más radicalmente en esta pandemia que en la anterior. Diferentes motivos, entre ellos, por supuesto, el avance tecnológico, que ayuda a que los negocios se lleven a cabo, aceleró un proceso que ya venía existiendo, y porque me parece que esta pandemia dejó secuelas inconscientes en el ser humano que la anterior no, porque también la tecnología hizo que haya una difusión de la pandemia totalmente diferente a la que había hace 100 años atrás. Entonces, los seres humanos reaccionamos de una manera diferente cuando tenemos la información a nuestra disposición, lo procesamos de una manera diferente. Lamento decepcionarlos mucho cuando me preguntas con qué herramientas fiscales podemos paliar momentos de incertidumbre. La realidad es que las herramientas fiscales son pocas, o sea, no importa si hay incertidumbre, si hay tasas altas, en todo caso puede haber algunas cosas en las cuales uno puede aprovechar, pero la regulación impositiva, y dependiendo por supuesto de qué país uno es residente fiscal, tendrá diferentes alternativas. Estados Unidos en particular es un país muy maduro en cuanto a la regulación impositiva, es muy sofisticada, tiene normas antidiferimiento muy evolucionadas, entonces es como difícil planificar demasiado la cuestión impositiva. Sí hay cosas que se pueden hacer, sobre todo que pueden ser muy beneficiosos para inversores extranjeros, como por ejemplo la posibilidad de invertir dividiendo en inversión de capital y deuda, porque existe el Código de Impuestos americano tiene un beneficio que se llama Portfolio Loan o Portfolio Interest, que permite que los impuestos sobre los intereses que cobran los extranjeros, si cumplen determinadas condiciones, y hay que ser bien estricto con eso, son exonerados de impuestos. Es decir, para ponerlo en términos más simples, si alguien viene a comprar un activo en los Estados Unidos y puede comprarlo con el 25-30% de capital, el otro 75%, si está bien estructurado, podría llegar a beneficiarse de este beneficio que es el portfolio interest, y ese interés que en momentos de tasas altas y de inflación alta puede ser todavía más alto, puede ser una tasa del 18%, y eso es totalmente deducible en Estados Unidos y sale de Estados Unidos libre de impuestos para el inversor o el lender. Después habrá que ver cuál es el tratamiento que ese lender tiene en su país de residencia fiscal. Pero bueno, sabemos también que hay varios países que si uno estructura bien la herramienta, tiene renta territorial, entre ellos Uruguay, Guatemala, digamos, hay varios países que permiten hacer una planificación, sobre todo para los extranjeros. Para los americanos esto en realidad está casi vedado totalmente. ¿Cuáles serían esos factores un poco más precisos, por decirlo de alguna manera, a la hora de tener esa planificación patrimonial y fiscal? Un poco solo a nivel de comentario, académicamente nosotros bautizamos el efecto Picasso.
El efecto Picasso lo nombramos como un ejemplo emblemático de una persona que no quiso planificar, prácticamente la no planificación fiscal, con unas consecuencias muy interesantes. El Museo de Picasso en París, como el Museo de Picasso en Málaga, es resultado de que el gobierno dijo, bueno, aquí venimos a cobrar impuestos, primero el de Francia, pero dijeron los españoles, bueno, pero este señor también nació en España. Entonces, así como los franceses quieren Museo Picasso, nosotros también queremos Museo Picasso. Y de los 1.200, 1.300 millones de dólares equivalentes de esa época, que ese era el patrimonio de Picasso, entre impuestos se fueron más o menos entre unos 500 y 600 millones. Es más o menos. La familia quedó en conflicto por otros 600 millones, obviamente entre obras de arte, bienes inmuebles, y cuentas bancarias o instrumentos más líquidos. Y por eso bautizamos el no querer planificar como el efecto Picasso, ¿no? Entonces, pero a la hora de agarrar una familia que hoy en día, como dices tú, hoy en día las familias son mucho más internacionales, la tecnología también crea una serie de nuevos modelos de negocios donde no necesariamente tengo que estar en un lugar para estar vendiendo en ese lugar. Yo creo que aquí hay una serie de elementos muy interesantes. ¿Qué consejos nos pudieras dar? ¿Qué son esos factores que tenemos que tener en consideración a la hora de hacer esa planificación fiscal? Sí. Bueno, hay un punto ahí que es bastante interesante, y es que, así como decíamos hace un rato que el volumen de capital y de inversión que está fluyendo a Estados Unidos, tanto de Europa como de Latinoamérica, es muy importante, también el volumen de migración hacia Estados Unidos es bastante importante, y particularmente a la Florida. Pre-pandemia, la estadística era que más o menos se mudaban al sur de la Florida, digamos de Orlando hacia abajo, 10.000 personas por mes. Post-pandemia, lo leí hace un mes atrás, se están mudando 18.000 personas por mes. O sea, imagínense ustedes eso anualizado, estamos hablando de ciudades enteras que se están mudando a Miami. ¿Por qué hago mención de esto? Porque en esa migración, el peor de los escenarios, como tú decías, Mario, es no planificar. Es decir, siempre el peor de los escenarios para Estados Unidos y para cualquier parte, pero fundamentalmente para Estados Unidos, porque aquí las reglas son bastante claras, es no tomar conciencia de que alguien tiene que analizar que el cambio de estatus fiscal implica que puede haber un impacto y por lo menos ser consciente de ese impacto y mitigarlo de la mayor manera. Entonces, para los que se mudan, el principal consejo es hacer lo que se llama un pre-migration planning. O sea, que antes de venir para aquí, antes de convertirse en residente fiscal, no cuando me dicen, no, yo ya estoy acá viviendo todo este año o ya recibí el green card, ahí ya es tarde. Antes de que vengan para acá, cuando esto empieza a ser un proyecto, tienen que planificar, porque de lo contrario, probablemente cuando ya sean residentes fiscales de Estados Unidos van a tener estructuras que no son eficientes impositivamente, y cambiarlas luego de ser residentes implica impacto impositivo, a veces muy gravosos, mientras que si se hace antes, en Estados Unidos no tiene ningún impacto. Eso por un lado. Por otro lado, como tú decías, hoy en día las familias son muy internacionales, hoy en día es mucho más habitual que hace 50 años atrás que los hijos de alguien de clase alta o de clase media estudien en Estados Unidos. Entonces una familia mexicana es muy habitual que mande a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, los hijos estudian en Estados Unidos, la visa para estudiar en Estados Unidos cumpliendo determinadas condiciones no da estatus fiscal. Esto es importante que se sepa, es decir, alguien puede venir a estudiar a Estados Unidos y pasarse 2 años estudiando aquí y eso no lo hace necesariamente residente fiscal, es una excepción que tiene la visa F1 que es de estudiante. Pero muchas veces esos hijos se acostumbran aquí, les gusta aquí, les ofrecen trabajo aquí y se quedan viviendo aquí. Y la planificación fiscal para esa familia mexicana, ahora que tiene un hijo americano, cambia totalmente las reglas de juego.
Es decir, ese fideicomiso mexicano o ese trust que se hizo en Nueva Zelanda para proteger los bienes de patrimonio familiar y demás, si tiene un hijo americano, cambia totalmente. Y eso hay que reconocerlo y poder actuar acorde a eso. Cuando alguien sabe que en ese tipo de estructuras va a haber algún componente que es americano, necesariamente lo que yo siempre sugiero es consultar con un experto en el tema, porque el impacto fiscal puede ser muy perjudicial para el americano, fundamentalmente. Quisiera aprovechar a Mónica. Ustedes hablaron de mercados en Grecia, España, parte de la Florida, hablaste también parte del norte. Bueno, pero necesitamos cierto nivel de apalancamiento. ¿Se pueden manejar algunas conexiones contigo? ¿Se puede tener algún acceso a este tipo de, sin duda, de préstamos hipotecarios, en fin? Sí. Bueno, estando acá en la Florida, quiero invertir con Mariano, me dice que en Grecia vamos a comprar, pero que necesitamos apalancar un poquito la operación. Bueno, le agradezco a Roberto que haya hecho este último comentario, porque efectivamente el lugar de residencia de los inversores define toda la estrategia, incluso de apalancamiento. O sea, que es un gran consejo estar siempre muy bien asesorado fiscalmente antes de hacer cualquier inversión en una geografía nueva o de hacerse residente en una nueva geografía. Y esto que cuenta él de las familias, pues pasa mucho, ¿no? Respecto a la financiación, pues una visión completamente distinta, cómo se aborda el análisis de la concesión de un crédito en España en concreto y en Estados Unidos. En España, cuando uno va al banco a pedir un préstamo, básicamente tiene que acreditar que tiene capacidad de pago. ¿Cuánto ganas? Y en función de lo que ganas, pues tienes esta capacidad de endeudarte más o menos casi siempre a título personal en torno al 30% de tus ingresos, es lo que te puedes tú endeudar, de pagar en préstamos mensualmente. Y las compañías un poco parecida, ¿no? Tienes que demostrar un poco que la compañía tiene capacidad de pago para asumir un préstamo. Y esa es la visión con la que un analista de crédito en un banco español aborda la concesión del crédito. Tú tienes capacidad de pagar un préstamo, pues tienes la posibilidad de endeudarte. En Estados Unidos, en cambio, la visión es muy diferente, como ustedes saben, porque aquí lo que se requiere es que tengas la demostración de que puedes pagar, de que has pagado bien tus préstamos o tus créditos, ¿no? Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola cuando alguien viene a vivir a Estados Unidos, porque ¿cómo vas a demostrar que estás pagando bien si nadie te ha dado un préstamo todavía, ¿no? Y todo el mundo se enfrenta un poco a esas primeras vicisitudes del sistema financiero americano. Introducirse en el sistema financiero americano es mucho más complicado que hacerlo en España y en Europa en general. Y pasa también con las cuentas, ¿no? Uno va a España, entra en una oficina bancaria y abre una cuenta en 5 minutos con su pasaporte. En Estados Unidos, el pasaporte, la declaración, bueno, un montón de documentación para acreditar la solvencia de la persona o el conocimiento de la persona. Y con la financiación pasa un poco igual. Nosotros, como banco internacional, como otros bancos internacionales que están aquí, tenemos la licencia más amplia que da el regulador americano, que es la de banca internacional. Nos permite hacer cualquier tipo de negocio, bien sea banca corporativa, financiación residencial, financiación corporativa, banca privada, banca personal, en cualquier lugar del mundo y en cualquier divisa. Y eso abre una plataforma de gestión para las familias latinoamericanas y europeas que no pueden tener en banca más doméstica, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de financiar en Latinoamérica, financiar en Europa y financiar en Estados Unidos, y hacerlo en cualquier divisa, en euros, en dólares, en libras, en lo que el cliente necesite. Y esa ventaja que tenemos respecto a la banca doméstica y el conocimiento del cliente internacional, pues nos ha abierto a nosotros pues una gran oportunidad de trabajar con clientes que, como estamos hablando aquí, pues perfiles muy internacionales que invierten en diferentes lugares
y en diferentes sectores, ¿no? La plataforma tecnológica, la nuestra, también permite operar desde cualquier lugar del mundo en remoto, con lo cual para el cliente pues es fácil, ¿no? Y eso nos da la oportunidad de acompañar a los clientes en sus inversiones, bien sean en Europa, bien sean en Estados Unidos o bien sean en Latinoamérica, ¿no? Y creo que la banca internacional ha sido una buena herramienta que el regulador americano ha dado a los bancos internacionales para poder acompañar a este tipo de clientes que tienen muchas dificultades a la hora de financiarse en la banca doméstica. Cuando uno llega aquí para hacer una tarjeta de crédito, pues tienes que dejar en depósito el mismo dinero que estás pidiendo, ¿no? ¿Quieres una tarjeta de $3.000? Déjame aquí $3.000 y tendrás tu tarjeta durante mucho tiempo hasta que demuestras esa capacidad de pago. Lo mismo las empresas, y después ya puedes empezar a pedir otro tipo de financiación. En Europa, como decía, es distinto. Si tienes capacidad de pago, aunque no tengas la experiencia de haber tenido crédito, puedes acceder a financiación. Las tasas de interés todavía son mucho más baratas en Europa de lo que son en Estados Unidos, por los motivos que ya hemos ido comentando. Y podéis aquí ver préstamos corporativos ya pagando tasas del 6%, 5 y pico, algunos casos el 7%, y lo mismo toda la parte de financiación de banca personal, de créditos personales. En Europa todavía las tasas se están moviendo en tipos entre el 2 y el 3%, y eso hace que, como decía Mario, siga siendo un lugar de mucha oportunidad para muchos inversores. Entonces, bueno, pues después de esta conversación, el que tenga interés, pues yo puedo hablar del caso particular de cada uno y ayudarles, ¿no? Al final nosotros somos un banco de familias que nos dedicamos a apoyar las inversiones y acompañar a las familias en sus operaciones en cualquier lugar. No sé si con esto he respondido. Sí, sí, súper. Sí. Yo te voy a ir a visitar. Mariano, nos ha pasado con algunas familias, especialmente cuando ya tienen estructurados sus family office, circunstancias particulares. En México hace unos años tuvimos una familia, en Colombia tuvimos otra familia, que tienen un problema, y este es un problema normal en algunos family office, y son cuando son familias muy rentables, generan flujo de caja, y generan flujo de caja de tal manera que llegamos a cifras que son un poco, digamos, interesantes. Tuvimos un caso, otra gana $500 millones al año, y parte de lo que se planteaba con estas familias, me decían: Raúl, este mes el Family Office recibe 15 millones de liquidez, de flujo de las compañías de acuerdo a la política de la familia, y el siguiente mes recibe otros 15, y el de arriba recibe otros 15. ¡Wow! ¿Cómo, digamos, cuáles son esas variables que tú deberías o que tú consideras para asesorar un family office a invertir de una manera profesional? Porque el problema es que si no invertimos los 15, el próximo mes tenemos 30, y si no invertimos los 30, el próximo mes tenemos 45. Es un buen problema. Un buen problema. Es un buen problema, pero es un problema. Es un problema. Desde el punto de vista eficiencia de inversión, necesitamos hacer algo con la plata. No la podemos dejar quieta. Entonces, ¿cuáles son esos variables, factores, llamémoslas más profesionales? Bueno, yo creo que ante todo, para considerarte un inversor profesional tienes que mirar a nivel global, digamos, porque al final todos los mercados tienen un ciclo, y la única forma de evitar la pérdida, digamos, es no estar en el mercado cuando ese ciclo tenés una corrección o una recesión, ¿no? Entonces, creo que la primera variable es mirar a nivel global, ¿no? Que en el mundo inmobiliario se le llama la estrategia esta oportunista, que tiene que ver con detectar los mercados más oportunos para aprovechar las fases de recuperación y expansión y evitar, digamos, la corrección y recesión. Eso por un lado. Por otro lado, depende también el apetito al riesgo, como decía Mónica antes, que tengas,
y qué expectativa de rendimientos quieres tener, ¿no? Es decir, para lograr altos retornos, generalmente en real estate, que tiene muchas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas respecto a la inversión financiera. Por ejemplo, el alto costo operativo, transaccional de comprar y vender un inmueble es altísimo, 10% anual, entre compra y venta, 10%. Es decir, es muy difícil rotar el activo si tú no compras muy por debajo del valor del mercado, que es una de las grandes ventajas respecto al mercado financiero. En el mercado financiero tú puedes tener $100 o 1.000 millones y todo el mundo hoy compra una acción o un bono al mismo valor. En real estate todavía existe la ventaja, si sos un jugador, digamos, con volumen y sofisticado, de comprar activos 20, 30, 40, 50% debajo de lo que hoy vale. Entonces, eso te permite, obviamente, empezar ganando en la inversión inmobiliaria. Digamos, la inversión tradicional o la compra de un inmueble, que yo no la llamo ni siquiera inversión, generalmente empezás perdiendo, el día que firmás el cheque empezás perdiendo el 10% de tu patrimonio, porque el costo de entrada y salida es 10%. Si que mañana querés salir, estás menos 10. Entonces, invertir profesionalmente para mí implica necesariamente comprar debajo del valor del mercado. Y la única forma de comprar debajo del valor del mercado está en un contexto en donde tenés un gran volumen de inmuebles en distrés en los bancos. Puedes tener todos los contactos del mundo, todo el dinero del mundo, todo el expertise del mundo, pero si no tenés agua en la piscina, digamos, no podés nadar. Si no tenés inmuebles en los bancos, en situaciones problemáticas, en subastas y demás, no podés comprar debajo del valor del mercado, porque un privado va a querer defender el valor y venderlo al valor del mercado por encima del valor del mercado. Esa creo que hay dos grandes ventajas. Cuando era muy joven, y me volvían loco esto de las inversiones en general, intentaba detectar a qué dedicarme y comparando la inversión financiera con la inmobiliaria. Y descubrí dos cosas que me inclinaron a ir hacia la inmobiliaria. Una es poder comprar debajo del valor de mercado, ¿no? Y otra que también, todavía no la he desarrollado esa faceta, es que puedes vender por encima del valor de mercado, agregando valor al activo. Si no, preguntar a Jorge Pérez, el gran desarrollador de la Florida, cómo hizo su dinero, vendiendo a infinita cantidad de extranjeros activos en Brickell, el 40 o 50% de lo que un local jamás pagaría, por encima de un local y en preconstrucción. Es mi ídolo, la verdad que increíble. Entonces, esa es la gran ventaja de la inversión inmobiliaria, ¿no? O sea que, digamos, tenés posibilidad de agregar mucho valor si encontrás, digamos, esas herramientas que te lo permiten y digamos, tenés la capacidad de ejecutarlo, ¿no? Por otro lado, también es importante que una familia se pregunte, digamos, como hablábamos antes, si quiero, digamos, qué expectativa de retornos tengo. Una cosa es querer conservar valor y mantener, digamos, con la inflación y tener una renta de 2-3%, con lo cual allí no hace falta demasiados asesores, podés comprar un inmueble en cualquier parte del mundo y no sé si en cualquier parte del mundo, pero por lo menos en cualquier país desarrollado y lo vas a conservar. Ahora, si quieres lograr retornos de 10-20% anual, que es, digamos, nuestro expertise, ahí sí tienes que jugar muy bien con los ciclos, con el distrés y demás. Por otro lado, la otra pregunta que te debes hacer es, ¿quiero invertir en forma directa o indirecta? Es decir, ¿quiero tener el portafolio y el control de la inversión o quiero invertir en forma indirecta a través de fondos, digamos, que existen gran cantidad de fondos, inclusive los asesores financieros pueden guiarte tranquilamente, digamos, en una inversión indirecta. Y luego, si la decisión es invertir en forma directa y obtener altos retornos, ahí, bueno, ya es clave ponerte en manos de asset managers globales que te puedan ayudar a crear tu propia estrategia de acuerdo a tu perfil, definir muy bien en qué tipo de segmentos vas a entrar. Lo que tiene divertido también esta industria es que en el mismo mercado tenés segmentos de activos que suben, otros que están flat y otros que bajan, en el mismo momento en el mismo mercado. Entonces, es muy, muy importante tener ese doble clic y no solamente la visión global, sino que el alcance y la ejecución local, ¿no? Aquí no alcanza solamente con el advisory, digamos, con un buen asesoramiento.
que seguramente un asesor financiero le arma una buena estrategia a un inversor y ese inversor desde su cuenta, desde su computadora lo puede ejecutar, ¿no? Hoy con la tecnología que hay. En real estate, si no tenés la gestión física local, el relacionamiento y demás, no, por más que tengas la receta mágica, anda a invertir a este mercado en este tipo de activos, no vas a poder comprar ni debajo del valor del mercado, ni agregar valor en la gestión. La gestión también es clave, es decir, tú puedes comprar un activo en flujo totalmente estabilizado o puedes comprar un activo, una deuda de un activo, luego ejecutar esa deuda, hacerte del activo, rehabilitarlo, ponerlo en valor, conseguir un inquilino que te pague muy buena renta y un inquilino tal vez, no sé, una multinacional que te genere mucho valor para que lo puedas vender a un alto valor en inversor conservador que lo que está buscando es tranquilidad y un cupón de largo plazo, ¿no? Entonces, hay mucha gestión, tanto en la parte legal, de ejecutar deuda y demás, como en la parte física del inmueble. Puedes comprar inmuebles sin posesión inclusive, es decir, ocupados por un ocupa ilegal o por un inquilino moroso. A nosotros nos encantan todo ese tipo de operaciones, porque allí es cuando más descuento obtenemos en el momento cero de la compra, ¿no? Bueno, yo quiero abrir preguntas al público. Como ustedes se dan cuenta, esto es lo que llamaría yo un Dream Team. Aquí tenemos quien nos haga la inversión, quien nos preste la plata y quien nos asesore en la parte legal, ¿no? Entonces esto sería. Sí, por favor. Raúl, hay una persona que quiere hacer una pregunta. Quería agregar algo a lo que dijo Mariano, porque yo soy la parte inmobiliaria de la oficina donde trabajo, que es JLSA, es una oficina de abogados. Estamos radicados aquí en Miami, españoles, y estuve haciendo un tour inmobiliario y tengo una percepción espectacular de lo que está hablando Mariano, y quería agregar algo a lo que tú dijiste, los costos. Aquí una propiedad cuesta lo que llaman el IBI, que es el property tax de aquí, una propiedad de $500,000, que yo hago los ejemplos cuando voy a mis conferencias. Aquí puedes pagar $7,000, $6,000 y en España pagas 500, 600 euros. El costo operativo es mucho más económico, pero bueno, la pregunta mía, ya que no todos los días tiene uno un panel tan experto como este, quería saber la percepción que ustedes tienen acerca del Bitcoin, porque yo soy muy escéptica con ese tema del Bitcoin, porque pienso que el Bitcoin lo que está haciendo es un retraso en vez de un avance, porque esos capitales grandes, las personas están invirtiendo en esta moneda que realmente está causando un impacto negativo porque no se está generando empleos. Las personas están invirtiendo grandes cantidades de dinero para recibir dinero fácil y no se está moviendo la economía. Quisiera saber qué opinan ustedes acerca del Bitcoin. Yo del Bitcoin no puedo opinar. Apenas que sé sumar, recién estoy aprendiendo a multiplicar todavía. Del Bitcoin no puedo opinar. Bueno, yo tampoco soy ninguna experta, pero lo que sí que discrepo un poco, que sí que el Bitcoin está generando una economía paralela de la que quizás no somos muy conscientes, pero a través de Bitcoin se han generado muchísimo crecimiento y muchísimo industrias paralelas. Fíjate que hay casinos en los que solo se puede pagar con Bitcoin, determinadas industrias y sectores en los que solo se puede pagar con Bitcoin y que utilizan tecnología blockchain, que aunque son cosas distintas, van de la mano en cuanto al desarrollo. Creo que sí que ha habido mucha creación de puestos de trabajo también y desde luego no tantos puestos de trabajo como movimiento económico y flujo de capitales. Y el problema que le veo es la falta de regulación, ¿no? De hecho, ahora ya pues cada vez tiene una percepción más negativa para las grandes familias estar invertidos o posicionados en este tipo de moneda por la falta de regulación y por la asociación que se está haciendo en muchos casos del Bitcoin con el tema de blanqueo de capitales. En la parte de arte, como ya saben, y en la parte de real estate. Entonces, bueno, yo creo que hay ya una voluntad de los reguladores de empezar a regular todo ese tipo de sector y de movimientos y de tránsito de flujos de dinero para tratar de erradicar todo el tema que se está produciendo de blanqueo de capitales. Ahí los reguladores están poniendo mucho esfuerzo. En los bancos todavía hay muy poquitos bancos que operen con Bitcoin a nivel mundial, pero bueno, yo creo que es algo con lo que vamos a tener que vivir, no solo Bitcoin, sino otras monedas virtuales que se puedan ir generando
y que van a estar, yo creo que integradas en nuestro día a día como inversiones de riesgo, como otro tipo de inversiones cualquiera de las que tenemos posibilidad de estar invertidos, ¿no? No nos olvidemos que en los mercados siempre hay capacidad de invertir en determinados sectores, en determinadas industrias de altísimo riesgo, como fueron en su día las tecnológicas, ¿no? Cuando fue todo el boom de las tecnológicas, y no lo quiero comparar porque estaba regulado desde el principio, pero bueno, creo que vamos a tener que convivir con este tipo de innovación asociada a posibilidades económicas o desarrollos económicos distintos a los que hemos conocido, y que lo importante para mí, o la clave, es que estén integrados en el sistema regulatorio y controlados, ¿no? Y por eso creo que, bueno, este último batacazo que se han llevado un poco todas las monedas tipo Bitcoin está poniendo un poco la necesidad de no estar tan invertidos o no estar tan apalancados. Al final, desde una app, cualquier chaval puede estar invertido, comprar Bitcoin desde su móvil, ¿no? Y eso era un poco, para mí, sin sentido, ¿no? Porque uno dice, no quiero invertir en la bolsa, o no quiero tener un depósito en el banco porque es de mucho riesgo, pero luego tiene bitcoins en una aplicación móvil que no sabe ni quién está detrás, ni quién maneja, ni dónde se deposita, ni dónde se custodian ese valor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que falta también una parte de cultura financiera, de formación respecto a todo este tipo de monedas. Es mi opinión. Vamos. Muchas gracias. Quiero decirles que estoy asombrado, me encantan los temas, veo que todos están de acuerdo. A mí me invitan a paneles donde los expositores casi nunca estamos de acuerdo y se transforman en una pequeña peleita, pero veo que magnífico. Les quería comentar que yo estoy del otro lado, al principio nadie había mencionado tecnología, pero después el moderador empezó a hablar un poquito de tecnología. Yo estoy representando a la Cámara Inmobiliaria Argentina en algunos temas. La semana que viene voy a estar en Argentina para un evento con la Cámara Argentina de Comercio, allá de Argentina. Y lo que está pasando, algo que mencionabas, Bitcoin. Acá hubo un evento de Bitcoin que circularon 30.000 personas. O sea, demostraron que había muchísima gente que estaba interesada. Yo represento al Instituto de Blockchain acá. Nadie entiende muy bien qué es blockchain, ¿no? Porque es criptomoneda. Y la señora preguntó muy bien algo de bitcoins, pero hay 8.000 monedas. Está el Ethereum, muchísimas otras monedas. No, ninguna duda. Hay una duda total. Es como poner plata en el mercado. A mí, yo nunca recomendé comprar Bitcoin. Hoy es terrible. Si miran lo que pasó acá, cayó el oro, cayó el Bitcoin, cayó la bolsa. O sea, ¿qué hago? Y tengo que ir a lo que recomienda Mariano, que es comprar un inmueble. Pero les quería comentar que algo raro está pasando, porque se están vendiendo propiedades a través de los NFT. Es más, apareció una isla magnífica, Satoshi Island, que está al ladito de Fiji, que son los que reciben el año primero que ningún otro. Y ahí yo hasta, además, hice una inversión ahí porque estoy edificando. No tengo problemas de gotera a los edificios porque es virtual, es una metáfora de lo real, o sea, es algo magnífico. Y no se imaginan cómo se están vendiendo. La primera propiedad que se vendió con NFT fue directamente en Ucrania, en Kiev. No sé cómo habrá quedado después los bombarderos, pero acá se están vendiendo gran cantidad de propiedades. Ahora, alguien dice, pero eso me mata al pobre que está vendiendo el inmobiliario real. Pero es real, algo está pasando y está cambiando el escenario. Yo les quiero decir que cuando hablan de Bloomberg, habla de los 80.000 millones de dólares que se están moviendo en este mercado, algo está pasando. Y yo veo que la gente es como que no se da cuenta que está cambiando el escenario. La pandemia, ¿qué es lo que hizo? Nos hizo cambiar el escenario de negocio. Hoy por primera vez creo que estamos en algo presencial. Así que yo les quiero agradecer, fue magnífico cada una de las exposiciones y gracias por la oportunidad de dar este mensaje, pero no se olviden que algo raro está pasando con el fiat money, con directamente el oro o con las criptomonedas que hay más de 8.000. Sí, yo quiero decir algo con respecto a lo que la pregunta tuya, lo que decía Mónica y lo que acá Jimmy acaba de comentar. Primero que nada, me parece que hay que separar la tecnología, que es blockchain,
del desarrollo de esa tecnología que son criptomonedas, de lo que es NFT, número uno. Hay que hacer, y ahora sí, tocamos muy abuelo de pájaro, pero cada cosa. Lo que posibilitó la tecnología, y ya no estoy hablando de blockchain, estoy hablando de la evolución tecnológica de los últimos años, es voy a poner un título que no sé si es el más adecuado, la democratización de prácticamente todo. Hoy en día, desde la primavera árabe hasta los movimientos políticos en Latinoamérica, hasta la influencia de los movimientos políticos aquí en Estados Unidos, hasta que subo que baje la bolsa simplemente porque alguien pone un tuit diciendo voy a comprar o voy a vender, hace que la gente tenga un bombardeo de información por un lado, pero por otro lado la capacidad de él mismo generar su contenido que tenga consumo en miles o cientos de miles o millones de seguidores. Y por eso los influencers y por eso lo que sucede. Esto en algún momento iba a llegar al mundo financiero. Y llegó con las criptomonedas. Bitcoin es la más conocida, pero como decía Jimmy, hay muchas más. ¿Sí? En algún momento esas ansias de democratización, de por qué yo voy a tenerme a un dólar que define un gobierno, cuándo se emite, cuándo no se emite, o lo mismo en el euro en Europa, y apareció el Bitcoin apalancado con la tecnología blockchain, y en definitiva yo no sé qué va a pasar con el Bitcoin, si va a seguir bajando, si va a subir, va a volver a los 65.000 que valía en algún momento. Algunos decían que a fin de año iba a valer 100.000, o sea, no sé qué va a pasar con eso. Lo que digo es que va a depender, el Bitcoin y todas las otras monedas, va a depender de la confianza depositada en el Bitcoin. Ahora, ¿cuáles son los fundamentals para esa confianza? Y bueno, quizás los mismos fundamentals que se depositen en el dólar. ¿Cuáles son los fundamentos del dólar? El dólar no tiene, o sea, se emiten dólares, pero no es, ya dejamos hace muchos años atrás el respaldo en oro. Es decir, la fortaleza del dólar está dada porque la gente todavía le cree a ese papelito verde de $100. ¿Por qué le cree? Y bueno, probablemente por lo que decíamos antes, porque todavía sigue siendo la primera economía del planeta, todavía tiene el ejército más potente del planeta. Bueno, hay otra gente que dice, no, yo no quiero que me regule nadie. Y el Bitcoin, como ustedes saben que supuestamente, si mal no recuerdo, en el año 2130 se va a emitir el último Bitcoin, está limitado. Dicen, bueno, acá no va a haber inflación porque esto tiene un límite en la emisión, está regulada, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser la moneda del futuro. Obviamente falta regulación, claramente falta regulación, porque se está prestando demasiado, y España es uno de los países que más regula el tema de blockchain, criptomonedas y NFTs. Pero todavía falta mucho, porque todavía se está prestando a utilizar ese canal para lavado de dinero, blanqueo de capitales y demás. Y seguramente vamos a ver cómo evoluciona la regulación con respecto a esto. El punto que tenemos en casi todos los aspectos es que la evolución tecnológica tiene un ritmo mucho más acelerado que los reguladores. Entonces siempre existe un gap entre la regulación y la evolución tecnológica. ¿Cuándo lo vamos a lograr hacer el catch-up de eso? Y no sé, porque va a seguir, el ritmo tecnológico es exponencial y el ritmo de la regulación es aritmético. Y el NFT, que es lo que vos decías, ahí sí, yo creo que más que un tema de confianza, es un tema más de simplicidad. El NFT es poder vender este vaso o esta botella en N cantidad de personas, dividirla. Pero ¿cuál es la base de esto? Ya no tengo que confiar en el sistema de Bitcoin y de cuánto se van a emitir. Lo que tengo que confiar es que haya una botella que se venda y yo quiero tener el 1% de la botella y la voy a poder comprar. La tecnología de blockchain lo que habilita es eso, lo que llaman los contratos inteligentes, smart contracts. ¿Por qué? Porque a diferencia de que esto tenga un volumen de documentación para lograr que una pequeña botella se divida en N cantidad de inversores, hoy en día es muy simple, con la tecnología existente y segura por sobre todas las cosas. No nos vamos a meter con blockchain, pero bueno, ahí Mario evidentemente disiente, pero yo creo que el blockchain es bastante seguro para eso. Yo tengo confianza en los NFTs. Con respecto a Bitcoins, me parece que es como apostar a la bolsa a una acción, depende de la confianza que ustedes tengan.
pero tengo confianza en los NFT que están basados en activos reales. Por ejemplo, lo que decía Jimmy, vendo una propiedad a través de NFT. No tengo confianza en los otros NFTs que tuvieron mucha más prensa, que es voy a hacer, por ejemplo, arte digital, donde hay un artista que hace una pintura y después se vende una copia de esa pintura digitalmente. Yo creo que eso es más que nada una moda y en algún momento eso va a tender a desaparecer. Pero bueno, Mario, creo que vos tenés. Mira, es un tema muy apasionante lo que ustedes están preguntando y tiene muchísimos más aristas y dimensiones de lo que uno se imagina. Hace unos 200 años, un matemático que no tenía mucho que hacer por la tarde agarró un papel y un lápiz y creó un modelo matemático que era un señor que se inventó el tema de cómo se suma y cómo se resta, cómo se multiplica y cómo se divide cuando existen solo dos números, 0 y 1. Y ese señor se llama Boolean. Ese señor Boolean le preguntaron hace 200 años, ¿y tú para qué hiciste eso? Dice, no, me divierte. Resulta que esa es la base hoy en día de todos los computadores. Pero ese señor no lo tenía claro hace 200 años. La tecnología de blockchain está basada precisamente en esa confianza de que no es contaminable porque, entre comillas, matemáticamente no se puede romper los códigos. Y eso está asociado a lo que llaman los números primos. Los números primos, un número primo es aquel que se puede dividir solo por uno y por sí mismo. Y eso tiene que ver con coding, con un tema de matemáticas que hoy en día tiene que ver con el mundo de la computación. Pero hay también otra ley dentro de la computación que dice que cada 2 o 3 años multiplicamos la capacidad computacional, el número de operaciones que puede hacer un computador, que hoy en día en un celular pues se puede tener una capacidad computacional muchísimo mayor que los computadores que tenía la NASA hace 40 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esa capacidad computacional se está multiplicando, va a llegar un momento en que sí se pueden romper los códigos. No sé si me captan un poco la idea. Ahora, hay mercados, hay necesidades. La mayoría, por ejemplo, de China o de Asia o de Latinoamérica son personas que no están bancarizadas. Como dices tú, estos son tecnologías que tienden a democratizar. Entonces hay una necesidad, yo tengo la necesidad de recibir plata y de pagar. Y todavía más en un entorno de gobiernos que quieren controlar y controlar y controlar, pero no hay bancos dispuestos a abrirle cuentas a no sé cuántos millones de habitantes en el mundo que no ganan plata o no ganan lo suficiente plata como para que sea rentable tener esas cuentas. Y aquí es donde estas tecnologías pues encuentran ese tema. El otro tema es la regulación. El otro tema es que, bueno, estamos en este momento no solo en una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que estamos viviendo muchas guerras que no las estamos viendo porque se están llevando a cabo en ese mundo tecnológico. Y es el tema, por ejemplo, de Israel e Irán. Cómo es que le está retrasando sus programas nucleares. Pero ¿qué tiene que ver con tu pregunta? Bueno, hace unos pocos meses vemos que el Mossad le robó a estos grupos terroristas, Hezbollah, la plata que tenía en bitcoins. Entonces ahí es donde comenzamos a ver qué tan confiable es esto, qué tanto depende de que logremos buscar o encontrar el número primo más grande que hay en la matemática, porque estos son temas abiertos. Y esto también depende de la capacidad de computación que puede tener un ejército frente a otro ejército, porque eso puede determinar cómo va a ganar la guerra. Entonces yo diría que esas tecnologías vinieron para quedarse, pero hay que ponerlas en su correcta dimensión, ¿no? Y obviamente van a evolucionar.
Ya aquí el gobierno americano sí está hablando de regular todo eso. Entonces, un poco, como dicen los chinos, vamos a vivir tiempos interesantes. Tenemos 2 preguntas adicionales para cerrar. Buenos días. Hemos escuchado mucho sobre gestión de riesgo y está bien. El rol de los asesores es justamente atemperar el ímpetu de los empresarios a nivel de tomar riesgo, pero la creación masiva de riqueza implica tomar riesgo. Si hubiera ahora que cada uno de ustedes tomar una sola jugada o temática en América Latina en 20 segundos, ¿cuál sería? Cada uno una temática o idea de inversión para lo que es ahora mismo en América Latina, tierra a la cual se está dando la espalda, evidentemente, a nivel global. No es mi especialidad, con lo cual tengo el disclaimer de que si digo cualquier cosa, pero si yo tuviese capital y quiero tomar riesgo, cosa que no es tanto mi perfil, no es mi perfil, en realidad no es tanto mi perfil, definitivamente en este momento estaría entrando en Venezuela y Argentina. Tengo aquí. Pues yo también, si tuviera ahí un dinerito ahorrado y lo invirtiera hoy, yo sería, la verdad, que Venezuela y México. Para mí México tiene todavía muchísimo potencial y Venezuela ni hablemos. Con inversiones de riesgo estamos hablando y de una perspectiva a largo plazo. Yo creo que Turismo México, como pidieron una sola, me inclino por elegir turismo en México. Creo que tiene mucho potencial y todavía se puede entrar en distintos mercados a valores muy atractivos. Y creo que el turismo en México va a continuar fortaleciéndose y creciendo mucho. Yo me iría República por ese Dominicana lado. sería mi tercera. Yo me iría mucho, en este momento estamos viviendo un fenómeno muy interesante y es parte de esa desglobalización. Entonces yo creo que van a haber muchas industrias que van a dejar de producirse en China y van a tener que producirse lo que llaman el nearshoring, y creo que República Dominicana con las zonas francas tiene unas ventajas competitivas muy interesantes. Probablemente México similar, pero yo buscaría países donde... Sí. Entonces, lugares donde tenga que ver con ese tema de cómo se va a reorganizar las cadenas de suministros, que de alguna manera las mencionaron, que son causa también de esa inflación que estamos viviendo. Miguel, no sé si nos contratas, pero aquí te podemos dar consejos. Hola, buenos días, Alberto Aspurua de EXP Commercial. Bueno, esta pregunta es para Mariano. ¿Qué tipo de vehículos o formas de invertir manejan ustedes en IMSA? O sea, estamos de acuerdo que la estrategia de comprar activos debajo del valor de reposición es, en mi opinión, la mejor estrategia para protegerse de la inflación, ¿no? Real estate debajo del costo de reposición, vaya, en teoría no tiene caída, ¿sí? Con la gestión adecuada. ¿Qué tipo de formas de inversión manejan ustedes? O sea, más inversión directa, co-investment, fondos, ¿en qué forma están trabajando ahorita? Nosotros, luego de 8 años de experiencia, cuando armamos nuestro modelo, digamos, que había sido probado a un grupo reducido de amigos y familiares, decidimos ir por la inversión directa porque encontramos un nicho muy atractivo, dado que los 200 jugadores más importantes de esta industria que le dan acceso a invertir globalmente a inversores, generalmente lo ofrecen este servicio a inversores institucionales, es decir, el ticket mínimo de inversión para invertir con estos asset managers globales o fondos parten de los 100, 200 millones en adelante, ¿no? Entonces, veíamos que competir con ellos en vehículos de inversión indirecta no tenía mucho sentido, pero sí darle acceso a familias, principalmente de Latinoamérica, que todavía le sigue siendo, digamos, muy atractivo el tema de conservar
ladrillos, digamos, en sus portafolios. No está la cultura americana, lo mismo pasa en España, o sea, no está la cultura financiera de tener tu cuenta de inversión. Está, pero no, digamos, todavía el protagonismo del ladrillo en los patrimonios de las familias de manera directa sigue siendo muy, muy alto. O sea, entonces vimos una oportunidad para crear un modelo como tenían estos asset managers globales y como tiene la banca privada de inversión, que a partir de detectar el perfil de la familia, las expectativas, los objetivos y demás, poder diseñarles una estrategia de inversión directa para que un inversor, digamos, con una gestión prácticamente pasiva, acceda a invertir como los grandes jugadores del mundo, ¿no? Entonces, generalmente a cada familia le creamos su estrategia y un vehículo en donde la familia es la única controlante, no coinvierte con nadie, y la única decisora, digamos, de la disposición de los fondos y de los bienes. Luego también colaboramos con, digamos, instituciones, pueden ser financieras, inmobiliarias y demás, que tienen el apetito de clientes de ellos o inversores de acceder a este tipo de estrategias, pero no tienen, digamos, la capacidad de ejecución. Entonces, colaboramos para ellos en sí armar también vehículos con una estrategia muy definida y cerrados para el grupo de inversores de este tipo de instituciones, con una estrategia también muy cerrada, muy definida, en donde allí sí se coinvierte y generalmente quien trae el capital designa un administrador para que de alguna manera, en el esquema de inversión directa nuestro, el contrapeso es directamente el inversor porque es el administrador el que firma las compras, las ventas, los cheques. En cambio, en los vehículos de inversión, digamos, indirecta, de coinversión, allí siempre se nombra un administrador independiente para digamos, evitar conflictos de interés, ¿no? ¿Y el ticket mínimo? Generalmente nosotros, para lo que es inversión directa, son 3 millones. Esperamos y buscamos que en el corto o mediano plazo, digamos, el ticket mínimo sea 10 millones, porque la verdad que es muy trabajoso y el costo de armar un vehículo y tratar, digamos, en forma personalizada una familia y demás, es muy costoso. De hecho, por eso los grandes jugadores y asset managers globales trabajan con generalmente fondos institucionales o familias billonarias que pueden poner un ticket de 100 millones en adelante, ¿no? Con lo cual aspiramos en el mediano o largo plazo que nuestro ticket mínimo sea 10 millones, pero bueno, también hay que construir en el camino y demostrar, con lo cual generalmente empezamos con ticket mínimos de 3. Perdón, para lo que es directo y para lo que es coinversión, 10 millones, digamos, en donde así sí los tickets pueden ser más bajos, porque, digamos, la relación es con un solo partner institucional, no es con los inversores en forma directa, ¿no? En ese caso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros y gracias a IMSA